amarte solo a ti, Señor. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio que estamos tratando acerca de la Semana Santa, siguiendo cada día para encontrar qué significado tiene eso para nuestra propia vida. En este día, ya martes y miércoles, se combinan una serie de sentimientos, una serie de posturas alrededor de Jesús. Se va a hablar de traición, de complots, ¿cierto? Para él, de negaciones y todo esto. Imagínense, todo esto está dentro de la persona de Jesús y aún así Jesús sigue con su plan. Lo importante es que nosotros entendamos qué significado tiene para nosotros hoy, ¿cierto? Para que no se quede simplemente en una celebración tradicional, sino que realmente haya un significado porque lo tiene. Lo primero que vamos a ver está aquí en el capítulo 26 de San Mateo. El versículo 1 dice que hay una conspiración y que en aquel tiempo los jefes de los sacerdotes, en el versículo 3, y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Seguidamente narra el pasaje en el versículo 14, del mismo capítulo 26, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. O sea, él les dijo, ¿cómo voy yo? ¿Cuál es mi CBY? Y yo se los entrego. Ellos señalaron el precio, 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Entonces pensemos en esto. Se está hablando aquí de traición. Nosotros en este contexto social en el que vivimos creo que conocemos muchos casos, incluso hemos sido víctimas de traición, de ser defraudados por personas en las que confiábamos en el trabajo, en el estudio. Se habla en las grandes esferas políticas, de gobierno, pero vamos a la parte personal. ¿Cuántas mujeres han sido defraudadas por ese hombre que les dijo, tú eres la mujer de mi vida? Pero lo fue hasta que la dejó embarazada y no volvió a ser la mujer de su vida. Otros juraron ese amor eterno en el altar cuando se casaban y luego decidieron conseguirse un amante y destruir ese hogar sin importar lo que quedara en el corazón de sus hijos. Sea que usted haya sido víctima o protagonista de defraudar a alguien, usted sabe que eso es algo doloroso. Pues Jesús lo vivió y nosotros queremos que a través de este ejercicio de encontrar respuestas para nuestra vida en ese episodio de la Semana Santa, en la última semana que es la Pascua para los judíos, donde ellos celebraban y recordaban cuando Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto y habían tenido que sacrificar un cordero, untar la sangre en la puerta de la casa para que el ángel de la muerte que iba a pasar a matar todos los niños de Egipto no tocara a los niños de los judíos, de los israelitas. Entonces Jesús en ese tiempo de la Pascua permite ser sacrificado, él se entrega voluntariamente para así ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces que usted a través de este mensaje pueda explicarle a otros en este tiempo de Semana Santa donde las películas abundan, donde estamos en modo espiritual, modo reflexión, modo meditación. Y vamos a centrarnos en todo lo que tiene que ver con el martes y el miércoles juntos, que prácticamente está relacionado en la vida de Judas, ese personaje del que se ha vuelto proverbio todo, ¿cierto? Cuando alguien engaña, cuando alguien es hipócrita, cuando alguien tiene una doble intención, le decimos, ese es un Judas. La pregunta es, ¿qué tanto de Judas hay en nuestro corazón? Y vamos a aprender 4 lecciones que son valiosas y vuelvo y digo, se trata de identificarnos y que ayudemos a otros que han sufrido ser defraudados por los demás, cómo superarlo, porque Jesús precisamente por eso vino a esta tierra, a experimentar toda la maldad que el ser humano puede producir. Miren a los extremos que la humanidad llega hoy. Se habla en las redes sociales acerca de cuál es el origen de esta pandemia por el COVID-19 y algunos apuntan a que es un arma biológica, a que es un complot para establecer unas nuevas condiciones económicas, un nuevo orden mundial.
¿Cómo es posible que un grupo de personas, si esto es verdad, se dispongan a decir que son capaces de acabar con gran parte de la humanidad con tal de tener unos beneficios económicos? Entonces, la maldad del ser humano parece que no tiene límite. Y Judas es el ejemplo que la Biblia muestra porque llegó al punto de entregar al mismo Dios a muerte. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a mirar aquí con respecto a Judas? Esto está en Mateo 26, del 14 al 16. Lo primero que pasó en el corazón de Judas es que el pecado permanecía dentro de él. Él lo puso allí como una semilla. Y esa semilla pues halló tierra fértil en su corazón y empezó a germinar. El pecado oculto empieza como la semilla o como la levadura, la que se le pone al pan. Ustedes saben que el pan que se hace con harina de trigo se crece porque se le aplica levadura y se guarda por un tiempo hasta que él se esponje. Si no, ese pan va a quedar todo duro. La levadura es sinónimo de falsedad, de hipocresía, ¿sí? Digámoslo así, que lo que hizo Judas es que él adoptó como mascota un zorrillo y se acostumbró al olor. El pecado se incubó dentro de él. También de esto hay un cuento que puede ser muy significativo. Miren, dice que había una vez un camello que estaban en el desierto, estaba la carpa en la que estaban durmiendo las personas que andaban en él, y el camello sintió mucho frío y entonces él decidió meter la nariz dentro de la carpa, pero la gente no se percató. Luego él allí con su nariz metida empezó a sentir el olor de la comida, ¿ya? Y metió la nariz un poco más. Los ojos todavía no veían nada, pero él seguía oliendo la comida. Entonces, pero ninguno de los que estaba adentro protestó. Luego pronto él metió toda la cabeza y al ver la comida y los demás que estaban allí ignoraban que el camello se estaba metiendo cada vez más, pues ninguno lo sacó. Hasta que llegó un punto en que el camello entró finalmente a la carpa y pues además de que intentó comerse la comida, hizo que la carpa se viniera al piso. De la misma manera, el diablo es como ese camello. Él entra poco a poco. ¿Han escuchado ese dicho que dicen que el que miente, roba? Y el que roba, mata. Y usted puede pensar inmediatamente, yo sería capaz de mentir, pero no de robar. Y otro diría, el que ha robado dice, bueno, yo hasta robaría, pero yo no mataría. Y el que ha matado diría, a mí ya no me importa ni mentir, ni robar, ni matar. Me da lo mismo, porque yo ya voy al límite, al extremo. Y el pecado es así. No crea que lo que empieza, que la gente suele llamar mentira piadosa, realmente es un beneficio para la vida. No, es ir acrecentando en la maldad. Entonces dice, ese pecado oculto, pronto Judas se robó 2 monedas, ¿cierto? Recuerde que el pasaje dice que Judas era un hombre que sustraía de la bolsa que ellos cargaban con el dinero de las colectas con las que la gente contribuía, ¿cierto? Al mensaje de Jesús. Y desarrolló una habilidad de pecar, o sea, se convirtió en un experto en pecar. Nosotros vemos en nuestro contexto social cómo la gente corrupta, la que está en altas esferas de poder, llámese en empresas, llámese gobierno, llámese en estatales, organizaciones no gubernamentales, se prestan para la corrupción, y para poderlo hacer sin que nadie se dé cuenta, ellos tienen que estudiar cómo es que funciona el sistema para que todo quede bien. La persona no es capaz de hacer esos robos magistrales que a veces vemos reportados en las noticias. Ya. Entonces, asimismo, cuando el pecado empieza a entrar, al final hay espacio dentro nuestro para que entre Satanás mismo, como Jesús dijo, que Satanás ya había entrado en Judas. Ahora, esto nos tiene que llevar a una reflexión, y es la pregunta para nosotros. Ese paso a paso de Judas lo fue acercando cada vez más al infierno, a la condenación. Judas no cayó en condenación repentinamente, él fue produciendo eso. Y si nosotros estamos en una Semana Santa, debemos acercarnos a Dios con corazón sincero para confesar hasta dónde hemos llegado hoy y decirle: Señor, hasta aquí tengo un amante, hasta aquí me voy a robar el dinero que tienen a mi cargo, hasta aquí me voy a aprovechar de tales personas. Y que esa sea la pregunta de reflexión. Queremos abandonar la corrupción. El segundo punto que podemos ver acerca de la persona de Judas es que él permitió que el desaliento
el desánimo porque no encontró en Jesús la persona que él esperaba, lo alejó de Jesús. O sea, no era lo que yo me esperaba. Eso dice, con grandes esperanzas Judas empezó a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos habían interpretado, recuerde que la venida de Jesús ya estaba predicha en el Antiguo Testamento, los profetas y otros libros se habían hablado de que iba a venir un Jesús. El mismo Génesis 3:15 habla de que va a venir Jesús y es el que va a vencer y nos va a libertar de la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero ellos esperaban a un Mesías que fuera guerrero, poderoso, que los librara de los romanos que los oprimían en ese tiempo. Y cuando Jesús empezó a mostrar un mensaje diferente de ama a tus enemigos, entrega tu vida para que realmente la ganes, ¿sí? Date de todo al Señor, coge de tu dinero y sirve a los demás. Entonces ese ya no fue un mensaje que le gustó a Judas y lo empezó a desalentar. Dice, en algún lugar del camino Judas se desalentó. Quería más bien el dinero que lo que Jesús ofrecía, ¿ya? Y el desaliento vio a Judas a conseguir dinero de manera inapropiada, de manera deshonesta. Dice entonces, tal vez ninguno de nosotros venimos a Jesús con un corazón completamente puro, y nos traen diferentes motivos, pero a veces los beneficios terrenales tienen que trascender a los beneficios espirituales. ¿Cuál es? Que Jesús ofrece perdón de pecados. Jesús ofrece salvación y vida eterna. Jesús ofrece una vida donde nos recibe como hijos, donde nos toma como siervos para que nuestra vida esté dedicada a Él. Otros siguen a Jesús por motivos políticos, pero también son motivos equivocados porque esperan que Jesús venga a traer un cambio en la sociedad. En el tiempo de Jesús había pobres. El evangelio de Jesús no es para que todos queden con una igualdad de condiciones, porque el sistema social que nosotros mismos hemos establecido parece no tener esa intención. Otros vienen a Jesús por motivos emocionales, quieren encontrar en Jesús la felicidad, y hay muchos que lo que le hablan a la gente de Jesús es venga para que usted de aquí en adelante sea feliz. Pero realmente, aunque Jesús puede quitar muchas de nuestras tristezas, a veces ahí es como una mezcla, una amalgama entre tristeza y alegría, ¿ya? Entonces podemos pensar que el problema social no es, tiene que ver es con nosotros. Nosotros hacemos parte porque lo social tiene que ver es con las personas, no con la tecnología, no con la ciencia, no con las otras cosas, porque nosotros somos los que desarrollamos eso y los que hacemos que la sociedad cada vez se deteriore más en cuanto a las relaciones. De otra manera podemos mirar aquí que Jesús no llega a ser lo que espera para muchos, porque entonces digo, si alguien viene a Jesús con las motivaciones equivocadas y Jesús nos ofrece menos de eso que esperábamos, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta si Jesús no cambia la situación política? Cuenta una historia en que un líder de una iglesia en Uganda se decepcionó con Dios porque hubo una guerra y él oró a Dios diciendo que la guerra parara y que no mataran personas. Pero la verdad la guerra pasó 10 años y murieron muchas personas. Entonces ese líder de iglesia dijo, Dios no quiere a este país porque no fue capaz de detener la guerra. Pero realmente eso es una mala percepción, porque nosotros en la vida cotidiana, por ejemplo los que son hijos o que tienen su pareja, su esposo, su esposa, no son perfectos, el hogar no es perfecto. Pero el muchacho no dice me voy de la casa porque el hogar no es perfecto. Él continúa allí porque sabe que en el fondo son más los beneficios que los perjuicios por estar en casa, y lo mismo el que está casado. Si nosotros tenemos esa mentalidad de Dios, quiere decir que ese es un Dios imaginario, porque a veces en nuestra mente hay un Dios que queremos el Dios de varita mágica, el que cumple deseos. Si Dios es Dios y nosotros somos su creación, le debemos respeto. Si Dios es el Señor, es un rey, nosotros le debemos reverencia y obediencia. El asunto es si somos capaces de venir a la carta de amor, que es la palabra de Dios, sus pensamientos, a encontrar esa respuesta de cómo nos entregamos a Él. El tercer punto, o la tercera reflexión que podemos sacar acerca de con Judas, es que los pecadores critican siempre a los justos, ¿ya? Hay gente que
Cuando Jesús fue ungido por esa mujer que le bañaba en aceite de olores y fragancias, dijeron, ¿por qué no regalaron ese dinero a los pobres? Más bien, eso es un desperdicio. Y levantan la voz. Y Judas fue uno de los que más alto levantó la voz, pidiendo justicia, pidiendo equidad, ¿sí? Y hay de los que hablan mal, de los que hacen el bien. Si nos juzgamos, si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Cuando empiece a criticar a una persona buena, mire primero detrás de usted. Judas es un mal ejemplo a seguir. Y sin embargo, en este momento en nuestra sociedad estamos viendo líderes sociales en las esferas altas y de poder y de gobierno que están levantando la voz, levantan el volumen para figurar, para exigir de otros que se cumplan unas políticas y se den unas soluciones. Pero lo que a veces no vemos es que detrás de eso hay unos intereses personales. Pues la recomendación es, no lo sigan, porque parecen más seguidores de Judas. No son dignos de que usted, como creyente, como hijo de Dios, como seguidor de Jesús, le esté republicando sus mensajes y aumentándole la popularidad, porque tal vez mañana nos tendremos que arrepentir, como nos ha pasado muchas veces que hemos sido defraudados cuando voluntariamente y con una confianza depositamos nuestro voto por una persona que luego nos defrauda. Entonces, todo ese alboroto que se produjo en ese tiempo, y Jesús seguía en su estabilidad de seguir hacia esa meta de aceptar la crucifixión, demuestra que Dios incluso a veces puede usar hasta los peores enemigos y las peores situaciones para cumplir su voluntad. Y es lo que deberíamos aprender a través de esta pandemia, que es un llamado, que Dios está permitiendo esto para una advertencia diciéndonos, cambien su manera de vivir, cambien su conducta. Mire que a raíz de esto se callaron todos los debates acerca del aborto, del matrimonio, tantas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, del género, que si a los niños se les enseña, que si no se les enseña, que si se les deja hacer, que si se les corrige, que si no se les corrige, que si la religión debe estar dentro de las enseñanzas, que si Dios debe meterse en nuestras vidas. Y volvemos a la pregunta que alguien hacía cuestionando a Dios. ¿Y dónde está Dios en medio de todo esto? Y alguien respondía sabiamente, pues donde tú lo pusiste, fuera de tu casa, fuera de tu vida, fuera de tu trabajo, fuera de las universidades, fuera del gobierno, fuera de la vida humana, fuera de todo, pusimos a Dios y Él se quedó por fuera, porque Él hoy toca la puerta diciendo, ábreme, porque yo quiero reconciliarte conmigo para cambiar tu manera de pensar. Y eso solamente lo podemos hacer a través del arrepentimiento y pidiendo perdón a Dios. Mire, Dios usa hasta las peores situaciones. Tal vez no la use como ladrillos para construir su iglesia, que Él quiere establecer una iglesia santa y sin mancha, pero a veces los usa como el cemento para que todo quede bien afirmado, porque después de las crisis y los sufrimientos, cuando aceptamos la voluntad de Dios y lo buscamos de corazón, entonces aprendemos. Dice Dios en sus pensamientos que cuando Dios aplica juicio sobre la tierra, todos los moradores aprenden a vivir en justicia. Entonces, que esa sea la pregunta final. Dios, ¿cómo aprendo a vivir en justicia? ¿Cómo esta pandemia me enseña a vivir bajo un camino de justicia, un camino de libertad, un camino de obediencia? Entonces, oremos recordando esos puntos y que sea allí en tu corazón lo que dijimos desde el comienzo, que sirva para reconciliarnos con Dios y sacar de nosotros todo eso que ha producido fraude, corrupción. Hemos sido defraudados por otros y hemos defraudado a otros. Que pidamos perdón y sepamos perdonar. Amado Señor, tú eres Dios de dioses, eres grande y poderoso y te has acercado a nosotros a través de tu Hijo Jesús. Gracias por en este tiempo de Semana Santa ponernos en un estado de reflexión para acercarnos a ti y ver que tú sabías que iban a acontecer tantas cosas que te iban a ser desfavorables, pero aún así
Tú amaste ir a la cruz y morir, aunque fue duro para ti y en tu humanidad era difícil tener que enfrentar ese sufrimiento, lo pusiste todo delante del Padre Celestial para que Él te fortaleciera y pudieras cumplir esa meta. Hoy oramos, Señor, y yo oro diciendo, Dios, que el pecado no halle tierra fértil en mi corazón. Trae a mi mente las cosas en las que cometo pecado para entregártelas. Tampoco que el desaliento, porque comprendo hoy que tú no viniste a traer bienes materiales como primera opción. Viniste fue a traer salvación y vida eterna. ¿Salvación de qué? De una condenación que espera a todos aquellos que no te sean seguidores, los que no conocen de ti y no te buscan de corazón. De la misma manera, ayúdanos, Dios, a no criticar las acciones justas que vemos por los que te siguen, Señor, que ellos actúan con voluntad y con obediencia, ni tampoco que seamos desechados por no seguirte. Al contrario, queremos ser usados por ti, porque incluso demuestras que hasta los que están en contra tuya, tú los puedes usar para que tu voluntad se cumpla. Hoy bendigo a todas las personas que reciben este mensaje en su corazón y que a través de las películas que vemos en esta Semana Santa podamos mirarlo ya como no como una tradición ni algo histórico, sino que nos metamos en la película para identificarnos en ella y ser capaz de responder en oración diciendo, yo no quiero ser de los de la multitud, ni de los religiosos de la época, ni un Judas que te rechazaron. Quiero ser uno que confió en ti y que aún confía y confiará y te seguirá y te leerá y te orará hasta el último día de su vida. Glorifícate sobre la vida de las personas y que también a través de este mensaje muchos lo puedan compartir y se dispongan a explicarlo y acompañar a otros que están en sufrimiento y en angustia, presentándoles a un Jesús que ha sufrido cuanta cosa puede ocurrir en esta tierra: traición, dolor, sufrimiento, persecución y muerte injusta, pero aún así lo soportó para poder ser un buen intercesor entre Dios y nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Que podamos seguir a Dios de corazón. Postrado ante tu altar.